Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto, una vez más, le da la bienvenida a este nuevo día de estar tomando una lectura acerca de las cosas que acontecen en el cielo y en la tierra. Dios está describiendo en su corazón la esperanza de que el hombre sea restaurado. Entonces, de principio a fin, este es un panorama bíblico que vamos avanzando. Hemos llegado ya al capítulo 6 del libro de Génesis, pero antes hemos visualizado en la narrativa del capítulo 5, los últimos 2 versículos, un esquema de cómo se encuentra la idea acerca de la vida, cuál es el resultado o por qué consecuencias. Hay mucho trabajo, mucha tarea en la tierra. Y entonces el padre de Noé, llamado Lamec, que es quien cierra las generaciones que viven bajo la, vida de Adán. Adán vivió 930 años y les nacieron hijos e hijas. Y entre ellos el hijo Set es quien trae la genealogía de Adán, de quien resulta también entonces hijo o bisnieto y tataranieto Noé. Noé nace cuando Adán había muerto, entonces Noé es el primero en su generación que no conoce ni está bajo el comando o la sombra del patriarcado de Adán. Pero tenemos esta visión. El padre de Noé había transmitido culturalmente a su hijo lo que el nombre de Noé explica, que es Dios quien había maldecido la tierra, porque dice Lamec que este hijo es quien va a aliviar de las obras, del trabajo de sus manos, porque Dios está ahora para él activo en la maldición para la tierra. Esta era la conciencia, la mente, esta era la religión, la filosofía que llevaban ellos, transmitiendo así a sus generaciones acerca de lo que vivían en su contexto detrás de una tierra que producía espinas, cardos y también había que tomar mucha tarea, mucho trabajo para poder sacar fruto de la tierra. Bien, esto es totalmente errado, es mentira, es la teología cainita, ¿verdad? Que no quiere reconocer, es la teología también de escape, es la teología de fuga, es la teología en contradicción, también que desarrolló Adán y Eva. Ellos no están siendo sinceros, ellos están buscando una fuga para huir de sus responsabilidades y aquí están echando la culpa a Dios. Tal como Caín diciendo que ahora lo que él va a sufrir es producto del castigo de Dios y no producto de sus consecuencias. Bueno, son las palabras de Caín y en este caso son las palabras de Lamec, el padre de Noé. Así que esta generación que vive y es también contemporánea a Noé, vive bajo esta perspectiva, bajo este análisis de su situación, bajo la cual se están desarrollando las nuevas sociedades y las nuevas familias. Entonces entramos al capítulo 5 al capítulo 6 del libro de Génesis, y dice el texto en el versículo 1: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, estamos aquí entendiendo sobre todo ese territorio que estaba siendo poblado en la etapa primaria, en la etapa temprana del desarrollo de la historia, que les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí un tema bastante interesante, porque tenemos que ahora entender o explicar qué es lo que está expresando este pasaje del capítulo 6 de Génesis, que la tierra está poblándose, pero aquí corresponde a dos grupos, a dos clanes. Uno son los hijos de Dios y otro clan son los hijos de los hombres, que dice que eran hermosas. Ahora, cuando se refiere a hijos de Dios, está diciendo hijos de Elohim,
y cuando se refiere a hijos de los hombres se refiere a los hijos de Adán. Ahora bien, de la lectura que tenemos hasta el capítulo 5, existen dos clanes que se han desarrollado en el Génesis. El clan de Caín, que diríamos son los hijos de los hombres que han tomado vivir no tomando en cuenta a Dios, y diríamos, ¿no es cierto?, vivir como en un supuesto ateísmo, dándole la espalda a Dios. Y el otro grupo que está de la familia de Set desarrollándose, que son los que empezaron en el tiempo de Enos invocar a Dios. Ahora, también tenemos que entender que para explicar este tema tenemos que mirar el contexto. Cuando el libro de Génesis se escribe, las palabras y el idioma era muy temprano, de modo que si vamos a ponernos a pensar que si el castellano tiene 7,000 palabras en una lengua muy desarrollada, vamos a poner que este lenguaje temprano en que se está desarrollando el contexto hablado de Noé y sus generaciones, debe de ser un lenguaje con muy pocas palabras, no muy rico, muy fluido, de modo que con algunos términos expresaban muchas cosas, como por ejemplo la palabra yom. En el hebreo, muy temprano, la palabra yom se puede traducir como día, como año, como mes, como época, porque no existen estas diferentes palabras. No existe la palabra día, mes, año, tiempo, época, era. No existen estas palabras en el hebreo. Solamente existe la palabra yom y se tiene que traducir según el contexto, aplicando al criterio del traductor a qué se refiere. Lo mismo aquí también. Contamos con una muy pequeña, cobertura de palabras, de modo que no es tan fácil poder reconocer o entender lo que está expresando en el capítulo 6, versículo 2 del texto del libro de Génesis. Pero sí entendemos algo. Existen dos grupos, dos sociedades que se están desarrollando a partir de los descendientes de Adán. Este es el clan de Caín y el clan de los hijos de Set. Unos le han dado la espalda a Dios y otros están invocando a Dios. Entonces, muy bien, pudiéramos aquí entonces sugerir, pudiéramos ensayar que los llamados hijos de Dios son aquellos que entonces reconocen que son creación de Dios, reconocen que hay un Dios a quien tienen que invocar y buscar, mientras que el otro grupo está sencillamente desarrollando su vida, desarrollando su sociedad y su cultura basado simplemente en una negación de Dios, como es el caso de Caín. Uno camina de espalda a la puerta oriental que está en el huerto del Edén, el otro camina buscando volver a la puerta del Edén. Hay dos grupos aquí, dos generaciones, dos familias. De modo que de manera temprana tenemos que ver este lenguaje. No podemos traer ahora, ¿no es cierto?, nuestro riquísimo cabalidad de cantidad de expresiones cabales que hay en nuestro lenguaje para expresar cada cosa, cada situación, sustantivos, verbios y adverbios. En el antiguo idioma y primario nos imaginamos que esto era muy temprano. De modo que solo lo que podemos advertir dentro de la meditación y el estudio es que el Génesis 1, 2, 3 y 4 y 5 nos narran y nos dicen que habían dos clanes desarrollándose. Y estos muy bien pueden ser presentados aquí en el capítulo 6, el versículo 1 y 2, como los hijos de Dios, los que están invocando a Dios, los que sostienen que son creación de Dios, mientras que el otro grupo, que es el grupo cainita, con sus familias y sus descendientes, que por supuesto poblaban en la tierra, estaban también conviviendo juntos sobre la tierra y desarrollando sus vidas. Y dice que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En otras palabras, hubo una fusión cultural, una fusión de parentesco entre un grupo, un clan y el otro clan. Y esto trajo sus consecuencias, obviamente. Y antes de continuar la narrativa, Dios expresa palabras. Dios dice palabras. Ahora sí aparece otra vez Dios tomando acción sobre estas generaciones. Adán ya murió, nació Noé, y ahora Dios da por concluido entonces este primer tiempo de ensayo de vivir bajo lo que se conocía
como la gracia de Dios, el moverse de Dios a la restauración. Pero ahora que Adán ha muerto, Dios quiere intervenir, porque el hombre está yendo hacia mal. Y son las narrativas que vienen hacia adelante las que nos van a describir las acciones de Dios y también el por qué Dios actúa como actúa, porque las acciones de los hombres no están encaminándose hacia lo prometido, hacia la eternidad, sino están camino hacia la oscuridad. A cielo abierto contemplamos, tal como Dios también está contemplando en la narrativa del Génesis capítulo 6, la historia y el desarrollo de las sociedades que se están dando. Muy bien, aquí hay un encuentro intercultural basado en matrimonios donde una sociedad llamada los hijos de Dios y otra sociedad llamada hijos de los hombres, hijas de los hombres, se reúnen en matrimonio, en familia. Y obviamente esto hace que haya una adherencia, ¿no es cierto?, de pensamientos, de expresiones culturales, religión, historias. Muy bien, aquí estamos evidenciando que Noé, el padre de Noé, había fijado como una historia de su, diríamos, realidad y también de su esfuerzo en la vida, que era Dios quien había maldecido la tierra. Ahora, bajo esta premisa están desarrollándose los hijos de Set y obviamente Noé también tiene esta transmisión de parte de su padre, porque su nombre Noé tiene que ver con esta frase. Pero ahora que se han unido en matrimonio, Dios empieza a mirar y contemplar la tierra y en el versículo 3 interviene otra vez la voz de Dios. Y dijo Jehová, este es un diálogo divino, un diálogo en el cielo, no es un diálogo con el hombre, pero sí es un diálogo que va a afectar al hombre. Y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Escuchen, esta expresión no contenderá es yo no tendré conflicto con el hombre, yo no haré pleito con el hombre, yo no estaré con el hombre, diríamos, luchando con él, tratando de encaminarlo para siempre. Es decir, Dios dice, bueno, esto va a tener un límite. Si bien es cierto, yo quiero restaurar al hombre, yo quiero restaurar las generaciones, quiero restaurar a los hijos de Adán y Eva, quiero enrumbarlos hacia la tierra que yo les he mostrado, una tierra de eternidad, un huerto en el Edén que yo he hecho con mis manos. Y hay una puerta esperando y hay un camino también para el árbol de la vida. Pero Dios dice, esto no va a ser para siempre, va a tener un tiempo final. Y empieza Dios entonces a marcar que sus acciones van a estar determinadas en el tiempo, de tal manera que llegará el día en que ya Dios dejará, ¿no es cierto?, de estar empujando en su gracia para que el hombre despierte y se alumbre hacia la luz del cielo que lo llama. Y por supuesto el cielo siempre está abierto. El corazón de Dios aquí, a pesar de las circunstancias que se están dando sobre la tierra, de que las sociedades se están reuniendo con la preposición de que Dios ha maldecido la tierra. Y Dios dice, bueno, tengo que de todas maneras lograr lo que yo quiero, que ellos estén conmigo. Pero ellos se están alejando y están tomando ya cobertura sobre toda la faz de la tierra, pero están desviados, están en oscuridad. Y dice Dios, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Esto no es conflicto. Esto no es que Dios se cansó, que Dios ya no quiere restaurar al hombre. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, yo no voy a contender con el hombre. Y dice la razón, porque ciertamente el hombre es carne. Dios describe que el hombre ha perdido esa capacidad de desarrollarse espiritualmente y moverse hacia Dios. Recuerdan que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios sopló aliento de vida y lo declaró un ser existente en eternidad, un ente, un individuo viviente o para la vida. Muy bien, pero ahora el hombre ha perdido este equilibrio, diríamos, de su existencia. Él ya no es entera imagen y semejanza como Dios lo ha creado, sino él ha perdido ahora valores en su vida y en su existencia. De modo que Dios dice, él ciertamente es carne. Es decir, la carne ha tomado dominio de él, los criterios de su vida ha tomado dominio
Y diríamos entonces, todo lo que se está confesando, todo lo que el hombre está diciendo y elucubrando con ideas de su existencia, nacen en la carne. Y aquí está entonces una expresión del cielo en cuanto a el por qué el hombre, el por qué la humanidad se comporta así. Porque está motivado, porque el inicio, el punto de partida de su evaluación de la vida, parten de la carne, parten de lo que desea la carne, lo que quiere la carne y lo que juzga la carne. Toda filosofía basada, cuyo punto de partida es nada más que la carne y lo delicioso para la carne y lo bueno para la carne, obviamente es una filosofía basada en hombres, en humanidad, en sociedades que han perdido todo criterio de espiritualidad y de eternidad. Dios nos creó en eternidad. Ahora Dios tiene que restaurar esto en el varón y en la mujer y en la familia. Dios tiene que restaurar a toda una sociedad. Imagínense la tarea. Y Dios dice, bueno, pero no va a ser para siempre. Dios determina que Él no va a contender con el hombre para siempre. ¿Sabes? En ese momento Dios sí tenía contención con el hombre, por cómo estaba guiando su vida y conduciendo. Porque Dios había dejado a las generaciones de Adán, no actuó, no envió ángeles, como hemos dicho, no envió visión, no envió sueños. Dios está no ausente, está mirando, está contemplando que el Adán y sus generaciones se mueven y se desarrollan en su libre albedrío, pero nadie se ha encaminado hacia Dios. Y las declaraciones de los hijos descendientes de Set es que Dios es el responsable de lo que le está pasando al mundo. Y Dios entonces dice, bueno, no voy a pelear con el hombre para siempre. ¿Sabes? Entonces, si Dios no va a contender con el hombre para siempre, Dios está determinando que con el hombre, con la sociedad, con la humanidad, lo que Dios va a tener es misericordia. No contienda, sino misericordia. Cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo, lo que los ángeles cantaban es paz a los hombres, paz a los hombres. Imagínate que en este medio de deterioro social y de confusión, Dios está diciendo paz a los hombres. Yo los quiero conmigo. Yo voy a trabajar para restaurarlos. No voy a contender con el hombre para siempre. Dios está viviendo en sí, ¿verdad?, una amargura, pero la amargura no está, diríamos, encaminando las acciones de Dios. Dios sigue siendo el Dios de amor, Dios sigue siendo el Dios creador que quiere tenerlos con Él a su lado y tiene moradas preparadas para ellos ya desde la fundación del mundo. De modo que Dios dice, si no voy a contender con ellos, si no voy a entrar en conflicto con ellos, entonces tengo que restaurarlos y crear medios de gracia. Y de aquí en adelante, Dios entonces empieza a mirar, a contemplar y a tomar acción cómo restaurar la sociedad, cómo restaurar todo lo que Él desea, ¿verdad?, se oriente hacia la vida. Y entonces determina Dios que serán sus días 120 años. ¿Para qué vivir más, verdad? ¿Para qué tener más de 120 años viviendo en la carne, estando en la carne, siendo sometidos, siendo esclavos de la carne, vivir más de 120 años? Esto sería una destrucción total de nuestra vida. Imagínate la enfermedad, imagínate la longevidad, el dolor, los huesos, todo lo que vendría sobre nosotros porque el pecado entró y la muerte entró y consecuencia de eso también la tierra está bajo maldición y ahora entonces determina Dios, sus días van a ser 120 años. Pero sabes, Dios determina esto por gracia, por misericordia, para que el hombre tenga oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de escuchar, de enrumbarse hacia Dios mismo. Y Dios está determinando, yo no voy a ponerme en pleito con el hombre. Y si Dios no se va a poner en pleito con el hombre, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscarlo, va a ir a restaurarlo, va a empezar a tomar acciones de amor y misericordia hacia el hombre. Pero sabes, Dios no lo va a hacer en su soberanía, obligando a todos a venir y a darse vuelta hacia Él. Dios va a llamar a hombres, a gente que es descendiente de Adán y de Eva, a hombres y mujeres que comportan en carne, que viven en carne, que nacen en carne, los va a llamar para que sean parte también de esta tarea de restauración. Acuérdense que Dios puso a la mujer en comisión, en tarea, y como herramienta también
de restauración. Y el varón tiene que formarse para ser herramienta de restauración. Pero aquí Dios lo que está diciendo es: yo voy ahora a actuar para que el hombre sea restaurado. Pero de aquí en adelante Dios empieza a buscar hombres en la tierra que caminen con Dios en pro de la restauración de la sociedad, de sus familias, de su propia integridad, y que puedan mirar y contemplar la vuelta, el regreso hacia la puerta que está al oriente del Edén, hacia ese lugar de eternidad, hacia las moradas preparadas por Dios. Entonces, las acciones de Dios se inician aquí. Dios no va a contender, Dios va a derramar gracia, pero también Dios hará que todo hombre y toda mujer sea llamado para compartir con Él esta gracia de vivir mirando y contemplando las acciones de Dios restauradoras, llenas de amor hacia el hombre. Bendiciones. Oremos en el cielo abierto. Acerquémonos a Dios entonces con la convicción de que nos acercamos a un Dios que no contiende con el hombre, que no hace pleito con el hombre, sino busca restaurarlo. En su amor y su misericordia, Dios tiene abierto su corazón todavía a todo hombre y a toda mujer que desea y quiere también la restauración. Juan, el apóstol de Jesús, que conoció muy de cerca a Jesús, dijo: Dios es amor. ¿Sabes? Debemos dar gracias a Dios y orar, porque ante toda esta circunstancia, Dios sigue siendo. Oremos. Amado Dios, que tu amor, tu gracia, tus acciones y tus palabras moldeen, Padre Santo, en nuestras vidas. Amado Dios, con soberanía, Señor, el alumbrar nuestra existencia para que nos podamos mover hacia tu voluntad. Señor, vivimos en una sociedad, amado Dios, contaminada, llena de filosofías basadas e iniciadas en reflexión de la carne, mas queremos nosotros, amado Dios, ser vivificados y, amado Padre, una vez más ser renovados a imagen y semejanza tuya, Padre Celestial, renovando en nosotros también la espiritualidad, Señor, característica del hombre que tú creaste con tus manos, de la mujer que tú creaste con tus manos. Renuévanos, Señor, en el poder de la resurrección y también acercarnos a Jesús en la cruz. Gracias. Queremos decir las palabras que dijo el malhechor, amado Dios, que estaba crucificado, Señor, al costado de Jesús. Jesús, acuérdate de nosotros cuando entres en tu reino. Señor, acuérdate de nosotros, tú que estás ya en tu reino, porque nosotros ahora miramos y deseamos y contemplamos y queremos participar de tu reino. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.